Desde el jardín, el millonario Alejandro oyó la voz enfadada de su prometida desde la terraza. «Te dije que no me llamaras Adela», gritó con la voz llena de impaciencia. Estaba a punto de intervenir, de mediar en lo que supuso era otro momento de confusión de su madre, cuando oyó el sonido agudo e inconfundible de una bofetada, seguido del llanto asustado e infantil de una anciana. A Alejandro se le heló la sangre. Acababa de sorprender a su prometida perfecta en un acto de crueldad inimaginable, y la decisión que tomaría en los próximos 5 minutos sería la más fría y calculada de toda su vida. La víctima de ese asalto fue doña Marta, la madre de Alejandro, una dulce mujer que navegaba por el mundo a través de la niebla del Alzheimer. En sus días más confusos, un rostro en particular atormentaba su memoria reciente, el de Adela, una enfermera cariñosa que la había cuidado durante años y que había fallecido recientemente. Con la llegada de la nueva prometida de su hijo, Valeria, la mente de Marta se superponía a los rostros e insistía en llamar a la hermosa joven novia por el nombre de la cuidadora que su corazón no había olvidado. Para Marta, el hogar era un laberinto y el nombre Adela era su única ancla de seguridad. La antagonista, Valeria, era una obra maestra del engaño. Para la alta sociedad, era un ángel de compasión, la novia devota que había aceptado la carga de cuidar a su futura suegra enferma. Era una inversión en su imagen, un papel que desempeñó a la perfección para consolidar su lugar en la familia adinerada y poderosa. Sin embargo, en privado, la dependencia y la confusión de Marta la irritaban profundamente, y que la llamaran Adela era el mayor insulto, un recordatorio constante de que, incluso en su confusión, el corazón de la anciana pertenecía a otra persona. Cada mención del nombre dañaba su fachada de perfección y alimentaba un resentimiento secreto. El conflicto era una guerra invisible, librada en los silenciosos pasillos de la mansión. Alejandro, un empresario despiadado pero un hijo devoto, confiaba ciegamente en Valeria. La paciencia que ella demostró frente a él fue para él la confirmación definitiva de que había encontrado a la mujer indicada. Vio a una santa, sin saber que en su ausencia el ángel se transformaba en verdugo. La bofetada en la terraza no fue el primer acto de abuso, sino la culminación de meses de humillación psicológica, de duras palabras susurradas y de una sutil crueldad que ocurría cada vez que se bajaba el telón del teatro. El punto de inflexión llegó por un golpe del destino. Alejandro había regresado temprano de un viaje de negocios a Nueva York. Quería sorprender a su madre, llevándole un ramo de sus flores favoritas. Al entrar en la silenciosa casa, oyó voces en la terraza y se acercó con una sonrisa, esperando encontrar una escena de cariño. En cambio, presenció la caída de la máscara, el momento en que la compasión fingida dio paso a la violencia real. El sonido de esa bofetada no solo golpeó el rostro de su madre, sino que destrozó la imagen de la mujer que amaba. Permaneció en las sombras, con el ramo de flores olvidado en la mano, su corazón convertido en una piedra de hielo. El dolor inicial dio paso a una furia fría, a una claridad terrible. Ya no veía a su prometida, veía a un enemigo, un traidor que había profanado lo más sagrado para él, y en su mente, forjada en salas de juntas donde se devoraba la debilidad, comenzó a gestarse un plan de venganza. No sería una venganza de gritos y expulsión, sería una venganza de poder, de control, una justicia poética y escalofriante que ejecutaría con la precisión de un cirujano. La reacción de Alejandro no fue explosiva, fue terriblemente silenciosa. La conmoción inicial dio paso a una frialdad calculadora que se apoderó de sus venas. El empresario, acostumbrado a pensar estratégicamente bajo presión, tomó el control. No gritó, no corrió, permaneció en las sombras, observando un instante más cómo se desarrollaba la escena. Valeria silbando amenazas a su madre asustada y llorosa. Cada palabra que pronunciaba era otra capa de leña al fuego de su furia contenida. Ya no observaba a su prometida, analizaba a un oponente, estudiaba sus debilidades, planeaba su contraataque. Mientras Valeria intentaba calmarse, dándose cuenta de que quizás se había excedido, Alejandro se retiró a la casa,
tan silenciosamente como había llegado. No la confrontó. Su primer acto fue el de un protector. Encontró a una de las criadas de confianza y en voz baja y firme, sin dejar lugar a preguntas, le dio una orden. Lleva a mi madre a su habitación, dale un sedante, y no la dejes sola ni un segundo hasta que yo le diga lo contrario. Estaba aislando a la víctima, garantizando su seguridad, la primera jugada en su tablero. Con su madre a salvo, entró en la terraza. Había recuperado su máscara de prometido cariñoso, pero sus ojos, para cualquiera que pudiera verlo, estaban muertos. Valeria, al mismo tiene que verlo, casi se desmaya del susto. Alejandro, cariño, has vuelto, balbuceó intentando desesperadamente reconstruir su fachada. Tu madre tuvo una pequeña crisis, pero ya está bien. Se acercó a ella y, en lugar de acusarla, hizo lo impensable. La abrazó. Un abrazo frío y sin vida. Te ves estresada, mi amor, susurró, con una voz venenosa de falsa compasión. Cuidarla ha sido muy duro para ti. Se nota que no estás bien. La frialdad de este plan es escalofriante. Esta historia transcurre en México. ¿Y tú, desde qué ciudad y país estás viendo esta venganza? Cuéntanos en los comentarios qué hora es allí. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Su reacción la desarmó por completo. Había esperado una pelea, una discusión por el llanto de su madre, pero no esta inesperada preocupación. El alivio la inundó y se aferró a la explicación que él le había dado. Sí, cariño, ha sido muy agotador, dijo, ya dejándose llevar por la mártir. Mientras la abrazaba, Alejandro sacó su celular. Pensó que llamaba al restaurante para reservar, para mimarla después del estrés. No vio el nombre que marcaba. No era el organizador de bodas, era el jefe de su equipo de seguridad personal. ¿Alonso? Sí, soy yo. Necesito que vengas a la mansión ahora mismo y que traigas al doctor Ramírez contigo. Sí, la enfermera psiquiátrica. Tenemos una emergencia médica. Las palabras fueron pronunciadas con una calma quirúrgica, con la mirada fija en Valeria y una sonrisa inquebrantable. Ella no oyó la conversación, solo lo vio hablar suavemente por teléfono. Su terror se había transformado en una sensación de victoria. Había superado la prueba, había sobrevivido a la crisis. Poco sabía que la emergencia era ella, y que la clínica privada estaba a punto de instalarse a su alrededor. Durante los siguientes 20 minutos, la trató con una ternura exagerada, sirviéndole una copa de vino y hablando del viaje. Fue una actuación macabra, la calma de un depredador. Antes de cerrar la trampa, la inmovilizaba con dulzura, asegurándose de que no escapara, de que no llamara a nadie. Cuando sonó el timbre, se levantó. Este debe ser el médico al que llamé, mi amor, para que te ayudara con el estrés. Fue en ese momento, al ver no a un médico de cabecera, sino a una enfermera de rostro severo, acompañada de 2 guardias de seguridad, que Valeria finalmente comprendió. No la estaban cuidando, la estaban capturando. El alivio en el rostro de Valeria se congeló, transformándose en una máscara de confusión, y luego en pánico absoluto. No era un médico de cabecera. La doctora Ramírez era una reconocida enfermera psiquiátrica, conocida por su discreción y firmeza al tratar los casos más difíciles de la élite. Alejandro les hizo un gesto con la cabeza. «Gracias por venir tan rápido», dijo, aún con voz suave. Luego se volvió hacia su prometida, con una sonrisa ahora teñida de una frialdad que le provocó escalofríos. Su obra estaba en su último acto, y ella era la única del público que no lo sabía. «De ahora en adelante la señorita Valeria no saldrá de esta casa», declaró, lo suficientemente alto como para que el personal la oyera. «Ha demostrado ser un peligro para los demás y, claramente, para sí misma. Sufre una crisis nerviosa aguda debido al estrés». Hizo una pausa, con la mirada fija en ella, saboreando su terror. «Y yo, como su prometido y la persona que más la ama en el mundo, cuidaré de ella». Cada palabra de amor era un ladrillo en la prisión que él estaba construyendo a su alrededor. El horror de la situación comenzó a calar hondo. Abrió la boca para protestar, pero no emitió ningún sonido. Luego se dirigió al doctor Ramírez, el maestro de ceremonias, quien entregó a la víctima al verdugo. «Esta es su nueva paciente.
Tendrá vigilancia las 24 horas. Sus llamadas y acceso a Internet serán monitoreados y no recibirá visitas sin mi autorización expresa. Contempló la opulencia de la mansión y asestó el golpe final. Esta casa, a partir de hoy, es su nueva clínica privada. La sentencia estaba dictada. No la estaba eliminando. La estaba internando en una prisión de lujo. Se está haciendo justicia de una manera terrible y poética. Creemos que Dios protege a los más vulnerables. Si crees que la madre de Alejandro finalmente tendrá paz, comenta que Dios cuide a doña Marta para bendecirte. El terror en los ojos de Valeria dio paso a la comprensión. Este no era el final de un compromiso, era el comienzo de una condena. Intentó protestar, gritar que era una farsa, que él estaba loco, pero su voz fue silenciada por la mirada acerada de Alejandro y la imponente presencia de los guardias de seguridad, que ahora permanecían discretamente cerca de las salidas. Estaba atrapada por la imagen que se había construido, la de una mujer nerviosa, cuidando a una anciana enferma. Él estaba usando su mentira, su actuación, como justificación para su castigo. No la expulsaba, la encarcelaba, la condenaba a vivir en momentos. Efecto, la misma pesadilla de impotencia, confusión y dependencia que tan cruelmente le había infligido a su madre. La venganza de Alejandro no era la libertad del exilio, sino la lenta tortura de una jaula de oro, donde tendría todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que importaba, su libertad. No solo protegió a su madre, usó su poder y fortuna para enseñarle a su prometida, de la forma más escalofriante posible, el verdadero significado de estar a merced de la bondad de otra persona. La jaula dorada se cerró con una terrible irrevocabilidad. Esa misma noche, la vida de Valeria como mujer libre llegó a su fin. Las enfermeras, profesionales e impasibles, siguieron las órdenes de Alejandro al pie de la letra. Le confiscaron el celular y le cortaron el acceso a Internet. Sus protestas y gritos de que se trataba de un secuestro fueron respondidos con miradas de compasión clínica y registrados en su historial médico como síntomas de agitación y paranoia. Cada intento de oponerse a su encarcelamiento era para sus captores una prueba más de su enfermedad, una justificación más para el tratamiento que su amoroso prometido había dispuesto. A la mañana siguiente, la oficina de prensa de Alejandro emitió un comunicado discreto y conmovedor, lamentando la trágica crisis nerviosa de su prometida, Valeria, debido al estrés y el agotamiento de cuidar con cariño a una persona con Alzheimer. La historia estaba perfectamente construida. Alejandro fue retratado como el novio heroico, que ahora dedicaría su vida y fortuna al cuidado de sus dos amadas mujeres. La alta sociedad, que pronto presenciaría la boda, susurró con lástima y admiración, consolidando la prisión de Valeria con su ignorancia y sus elogios al hombre que la había encarcelado. Los días de Valeria se convirtieron en una monotonía de desamparo. Recibía comida a la hora indicada por las enfermeras, le daban tranquilizantes cada vez que se agitaba, es decir, cada vez que protestaba, y sus únicas vías de escape eran los paseos supervisados por el jardín. Vivía, en la práctica, la misma pesadilla de dependencia y confusión que le había infligido a doña Marta. El mundo, que una vez estuvo a sus pies, era ahora un lugar que solo podía ver a través de las ventanas de su casa. Un paraíso que se había convertido en su propio infierno, donde su única compañía era el eco de su propia rabia impotente. Por fin, ha vuelto la paz a esta casa y se ha hecho justicia. Si te alegraste al ver a doña Marta a salvo, deja tu me gusta como amén a este acto de protección. Bendice este video con tu me gusta. Mientras Valeria vivía su pesadilla de lujo, la paz regresó a la vida de doña Marta. Alejandro, liberado de la influencia tóxica de Valeria, contrató a un nuevo equipo de cuidadores, elegidos no por su apariencia, sino por su amabilidad y paciencia. La casa, que antes era un lugar de temor para la anciana, volvió a ser un refugio. Alejandro comenzó a dedicarle tiempo de verdad a su madre, sentado con ella en la terraza, ya no tenso ni distraído, sino presente. Los llantos despavoridos de su madre ya no se oían en la casa.
Solo se sentía la calma de una mujer finalmente a salvo y cuidada. La venganza de Alejandro no fue la expulsión, sino una escalofriante justicia poética. No la entregó a la ley de los hombres, sino que la sometió a la suya, la ley del espejo. La obligó a vivir la crueldad que ella misma practicó, enseñándole de la forma más dura lo que era que le robaran su autonomía e identidad. Su historia nos recuerda que a veces el castigo más terrible no es la pérdida de la libertad, sino la condena a vivir el mismo dolor que infligimos a otros. ¿Crees que la justicia poética es la forma más efectiva de venganza? Deja tu comentario, dale a me gusta y comparte.